Ya y vamos a iniciar este diálogo con los concejales de Quito y está en la línea telefónica y yo les decía a los compañeros de aquí, ojalá no se le corte nuevamente la llamada a Santiago porque vaya a creer que es mala voluntad. Bienvenido, se cortó, se cortó, ahí está, se cortó la llamada con Santiago Guarderas, esperemos que se reconecte, lo cual demuestra que es un tema tecnológico, no es un tema ni del doctor Guarderas ni de nosotros. Está ya también con nosotros el concejal Bernardo Abad. Bernardo, buenos días, bienvenido. Estábamos iniciando, decíamos que si alguno de los conflictos que a veces se tiene con la tecnología es que se pueden cortar o se cruzan o alguna cosa, no es mala voluntad, solían decir antes. Bernardo, una primera apreciación a lo que está pasando y lo que hay que hacer con la fiscalización. Bueno, en realidad te digo, y disculpas, primero saludos cordiales. Por favor, gracias. Para todos los amables. Por supuesto. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que seguirlas realizando. Ese es el tema. Nosotros como concejales tenemos el derecho y la obligación de fiscalizar. Para eso nos eligieron, justamente para evitar que haya despilfarros, que haya corrupción, que haya obviamente robos de los, y voy a utilizar el término que con frecuencia utiliza el señor alcalde de Quito, robos de los sagrados dineros de Quito y los quiteños. Y de eso se trata, por eso estamos trabajando arduamente. Y claro, puedo decirlo y públicamente, la agilidad con la que ha trabajado en estos últimos meses la Fiscalía con su unidad especial y la Contraloría han hecho que se descubran y ya estén en proceso de investigación e instrucción varios temas en Quito, porque me voy a referir a Quito nada más. Por favor, sí. Y puedo decirlo también públicamente, hay que agradecer a la prensa independiente, a los periodistas de investigación, porque gracias a ello se han conocido una serie de casos, una serie de temas, los cuales ya están bajo seguimiento, tanto de las autoridades de control y justicia, cuanto de, obviamente, el Consejo y los concejales que venimos fiscalizando. Bernardo, esta fiscalización que ha sido planteada, que además se ve que es necesario, o sea, ahí uno dice, los concejales y esta potestad legal que tienen, como tú obstruir el trabajo, sino ver cómo se está realizando, hacerle un seguimiento y ese seguimiento, si es que ven dificultades, ponerlas ante las autoridades. Muchos de estos temas, como tú dices, ya están en la Fiscalía. ¿Qué esperan ustedes? ¿Están haciendo un acompañamiento a la Fiscalía también, pidiendo que el Consejo abra todo lo que tenga que abrir, que facilite la investigación? Cuidado, se les vayan a ir los que se han hecho giros, entre ellos, ¿no, Bernardo? No tenemos la potestad legal de hacer un seguimiento con Fiscalía, sí aportar. Y de hecho algunos de nosotros hemos ido y vamos a ir por invitación para que obviamente pues demos nuestra versión, conozcamos nuestras versiones libres en la Fiscalía. Pero no podemos hacer el seguimiento porque eso es netamente de la Fiscalía. Y están además en una etapa de investigación, ¿no? Exacto. Unos están en etapa de instrucción. De hecho, el tema de las pruebas PCR ya están en etapa de instrucción. Y claro, eso ya es un tema que lo maneja la Fiscalía y es la Fiscalía la que lleva, utilizaré un término coloquial, la voz cantante y la que tiene que determinar si hubo o no hubo delito y quiénes serían los responsables de este delito si lo hubo. Pero así es como funciona, ¿no? Claro. Ahora sí saludamos cordialmente al doctor Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, concejal del Distrito Metropolitano. Doctor Guarderas, bueno, la fiscalización, y Bernardo nos dice, estamos haciendo un seguimiento, es obligación del Consejo hacerlo. Se habla de que las pruebas, estas no eran ni siquiera las que necesitaba el país y que siembran más dudas que de los resultados que no teníamos incluso por lo que no se habían hecho. ¿Cuál es su apreciación sobre esto? Y claro, y ahí sí su criterio jurídico también de los procesos que se llevan adelante. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Bernardo. Buenos días, Francisco. Un saludo a los radioescuchas. Sí, la verdad es que este tema que ha sido presentado por la Secretaría de Salud a través de la doctora Linda Guamán nos ha generado muchas incertidumbres, precisamente porque ella en su momento dio una declaración respecto a que las pruebas que se habían adquirido por parte de la Secretaría de Salud no eran las pruebas PCR, sino más bien unas pruebas LAMP. Y ahí nos genera varias dudas porque luego de escuchar las explicaciones que nos dio el día martes en Consejo Metropolitano, por un lado, cuando nos identificaba cuáles pruebas existen para dar la sensibilidad, por un lado manifestó que ambas pruebas, las PCR y las LAM, tienen el mismo fundamento. En ese sentido son iguales, puesto que parten de la extracción del ARN, se la convierte en ARN y luego se une a diferentes moléculas para que a través de un proceso de fluorescencia se identifica si la muestra es positiva. Asimismo nos decían que hacen exactamente lo mismo en el sentido de que detectan la presencia del virus, pero que las pruebas LAM que habían recibido son mejores, fíjese usted, porque mientras las pruebas PCR detectan el virus a una temperatura de 90 grados y que además necesitan 4 o 6 horas para que puedan determinarnos si hay o no el virus, porque se requiere muchos ciclos de subir altas y bajar temperaturas, mientras que las pruebas LAM requieren una temperatura estable de 40 minutos y en 40 minutos se puede obtener los resultados. Pero ¿y por qué ella mismo genera la doctora Guamán? Exactamente, porque luego, entonces, fíjese, ella misma nos dice que son distintas, al señalar estos aspectos determina que son mejores, pero luego cuando se trata de los límites de detención y sensibilidad, pruebas para poder determinar si existe o no el contagio, se requiere 500 copias del virus y hacia arriba, y para eso se requiere una sensibilidad del 94.3, en tanto que mientras bajan esas 500 copias del virus, la sensibilidad comienza a decrecer y por lo tanto, si la carga viral es inferior, ya pueden dar falsos negativos. Esta es una situación que realmente es inexplicable, porque yo siento que hay una especie de distintas... Pero ahí hay una contradicción. Porque esa es la parte técnica que... porque es la parte científica, pero que yo he tomado... Pero que además se puede entender en virtud de esa propia explicación. Exactamente. Pero ahí encontramos la contradicción, justamente. En cambio, en la parte jurídica, mientras en el objeto del contrato se establece que se van a adquirir pruebas PCR, aun cuando hay una parte a la cual ella menciona en cuanto a las especificaciones técnicas, que se habla simplemente de kit de detención molecular y nos dice que tanto la prueba PCR como las pruebas LAM son pruebas de detección molecular, como le vuelvo a señalar. Ahí hay una especie de contradicción ¿También en el contrato? Hay menciones en los contratos de uno y otro, pero en el objeto del contrato expresamente se manifiesta y en varias cláusulas que son pruebas PCR. Ahora mire, hay otro tema que también llama la atención. Dice que cuando ella entró a trabajar el 14 o 15, lo primero que hizo el 17 de junio es pedir la validación. La pregunta que también debemos hacernos es, ¿y por qué no se hizo la validación desde el momento que se adquirieron? Si usted comprenderá,
cuando uno adquiere un bien, cuando adquiere cualquier tipo de clase de Cualquier insumo, cosa, va y ve por lo menos lo que está hace comprando, es probar si funciona. exactamente, lo primero que hace, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué se da esta circunstancia? Me parece que Y ahí es darse lo viene, correcto, pero debía claro. hacerse lo primero, Y la eso tendrá primera que actitud. responder el anterior secretario. Exactamente, lo primero que tenía que hacerse antes de hacer cualquier tipo de prueba ya en campo, se tenía que hacer la validación de las pruebas para justamente determinar si el producto que usted adquirió es el que compró. Entonces, son situaciones que indudablemente Tienen que ser nos generan mucho más transparentadas. dudas y en lo que de lo que venimos haciendo es un tema bastante complejo, como usted comprenderá, son temas altamente técnicos, pero también jurídicos, pero nosotros, el Consejo Metropolitano, responsablemente viene exigiendo respuestas porque indudablemente encuentra irregularidades y, como lo decía Bernardo, nosotros queremos aportar a la Fiscalía y a la Contraloría para que los, como órganos competentes, determinen si es que ha existido más allá de irregularidades, delitos y quiénes son los responsables, o se establezcan las responsabilidades civiles, administrativas, penales. Y Yo creo que es políticas. importante porque la Y ciudadanía tiene políticas. derecho Porque a alguien tiene saber. que asumir esto también. Pero por supuesto, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué es lo que se adquirió. Mire, y aquí sería grave, porque sí ha llegado también a una explicación que nos ha dado la doctora, que puede haber falsos negativos. Claro. Y ese es un tema realmente peligroso, porque No, pues podría dañaría implicar todo. que personas que fueron diagnosticados con un resultado negativo, lo tienen positivo y están circulando por las calles, Así lo es. cual está es la parte más grave. Claro, permítame saludar también a la concejala Luz Helena Coloma, que se suma a este diálogo. Estamos con el concejal Bernardo Abad y con el concejal Santiago Guarderas. Luz Helena, buenos días, bienvenida. Bueno, sembradas, no solo el proceso que nos ha comentado Bernardo, pero sembradas del análisis tanto técnico como jurídico de Santiago, falta ahí también un análisis político, Luz Helena, que tiene que Claro que mezclarse sí, con lo técnico y con lo jurídico, pero para buscar responsabilidades, alguien ha de responder sobre esto. Luz Helena, por, bienvenida, buenos por días. supuesto. Muchas gracias por este espacio. Saludos cariñosos a mis compañeros de consejo, a toda la audiencia también. Sí, porque no puede ser que, ya que esto es un tema científico de alta especialidad, entonces nuestra voz en el consejo es como que está condicionada, más o menos. Háganse científicos primero y luego pregunten, No es ¿no? así. Pues. Y esto no es así. Aquí hay $4 millones que se gastaron o que se invirtieron de dinero público. Y como conclusión, este es un contrato que tiene observaciones desde el Consejo, que la Contraloría lo está revisando, que Fiscalía lo está investigando, donde al momento de la firma no estaba claro la logística que necesitábamos para poder hacer 1.500 pruebas diarias y que además se pide, como ha explicado el concejal Guarderas, pruebas PCR y llegan pruebas LAMP. Entonces, lo menos que nosotros podemos tener es dudas y preocupaciones, más aún cuando una validación que se hace tanto en México a la misma marca de pruebas, coincidentalmente diría yo, y luego se pide hacerlo a la UDLA, tenemos baja sensibilidad de las pruebas, es decir, una sensibilidad del 60% con una carga viral determinada. Cuando la carga viral baja, ya empiezan a ser menos sensibles y, como se ha explicado, eso puede darnos falsos negativos en un 40%, ¿no es cierto? En un 40%. Claro, Claro, si es que si es se que hacen 10 la pruebas, sensibilidad, claro, 4 pruebas, ¿no es pueden ir, cierto? ¿sí? 6 de esas, perdón, claro, el 60% de esas, 6 de esas que son positivas, salen positivas, pero 4 de esas que son positivas salen negativas. Entonces hay 4 personas de 10 que están caminando por las calles como si fueran negativas, siendo positivas, y eso es suficiente para mantener el virus activo. Creo que es importante hacer notar que en marzo, a fines de marzo, abril, la OMS recomienda y
citamos a la OMS, los epidemiólogos del municipio que han ido al consejo, y en ese tiempo la OMS dice que para cambiar de semáforo hay que hacer esto, además con estándares que a veces resultan inalcanzables para una realidad social como la nuestra, ¿no es cierto? La OMS, no sé si piensa qué se hace cuando hay un porcentaje de economía informal tan alto que ya se salió a las calles y que no puede sostener. Claro, puede ser una visión científica, pero no necesariamente esta visión social que en cambio en la vida política y en el accionar hay que tomarla en cuenta. Sí, pero en todo caso, remitiéndonos a la OMS, la OMS recomienda la mayor cantidad de pruebas para evitar la propagación y en sus protocolos recomienda la prueba PCR. Menciona la baja fiabilidad de las pruebas de inmunidad, de las llamadas rápidas, y no, de las llamadas pruebas rápidas, y no habla de las pruebas LAMP. Las pruebas LAMP no estaban en los protocolos de la OMS. El municipio de Quito, a través de la Secretaría de Salud, buscaba pruebas PCR, así lo mencionan en las ruedas de prensa de la época, en boletines, y de manera... y se dijo que traían las mejores. Así es, en el propio contrato. Todos los contratos de los municipios pequeños, ojo, Sushufindi, Ibarra, Cayambe, en sus TDRs, cuando compran pruebas y en sus especificaciones técnicas para compra de PCR, no se inventan mucho del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, con unas especificaciones técnicas. Aquí me meto un poquito más en la técnica, con un gen reactivo de el municipio no toma en cuenta, y eso me parece raro a mí, la compra que había hecho antes el Ministerio de Salud con sus especificaciones técnicas, sino que pone las suyas propias, digamos. Pero sí dice, y eso abre la puerta probablemente a que se entreguen las pruebas LAMP, no lo sé, porque no son especificaciones tan rigurosas, aunque se habla claramente de pruebas PCR que tengan una el doctor Guarderas nos ha dicho que hay algunas cláusulas que podrían tener alguna interpretación. Por supuesto. Pero ese de podrían ya hay una manipulación del contrato. Así es. En la cláusula 5 se habla claramente de pruebas PCR, pero además en las especificaciones técnicas se hablan de pruebas con una especificidad y con una sensibilidad del 99 al 100%, lo cual es obvio, me explicaban científicos. Tú no puedes tener en pruebas diagnósticas sensibilidades que te dejen dudas. En los exámenes que hace México, estas pruebas resultan positivas para virus de influenza, por ejemplo, cuando se está probando o testeando COVID. La influenza es una de las variantes del coronavirus, ¿no es cierto? Pero no te está testeando con especificidad adecuada, lo que resulta en México. Que sí logra. Y eso es un problema, porque no quiere decir que las pruebas no sirvan para nada, pero probablemente... Pero para lo que necesitamos se ve que si hay un 40% no, eso ya es corrernos riesgos, Luz Helena. Así es. Ambiente, las cargas virales, o confirmar que sean COVID positivas, estas pruebas funcionan. Pero si las cargas virales son bajas, pero igual es una persona que está positiva y contagiando, ahí es donde empiezan a fallar. Si uno va a la calle y hace aleatoriamente un número de pruebas, probablemente estemos teniendo un 40%, muy probablemente, según los resultados que nos dice la UTLA, de falsos negativos. De falsos negativos en un 40%. Y ahí le pregunto entonces a Bernardo Abad, ¿es indispensable no solo verificar ese contrato, pasarlo a las autoridades que correspondan, sí? Pero ¿no pensaría el Consejo de alguna manera, si tienen caducidad, nos han dicho que eso no importa, que se van a poder, no sé si se han logrado avanzar más, pero si este contrato tiene estas ambigüedades que pueden generar, ¿no es cierto?, estas dudas que ya vemos que sí,
que los 3 concejales, que son la voz de la ciudadanía en el Consejo, nos pueden narrar. ¿No es hora de dar por terminado ese contrato y de hacer algo mucho más radical, Bernardo? Primero voy a hacer un complemento a lo que ha dicho Santiago y lo que ha dicho Luz Helena. Por Y lo favor. voy a decir públicamente. El día de ayer, en un medio de comunicación, el secretario de Trabajadores de la empresa de agua potable de la EMAP lo dijo, que las pruebas que se hicieron a los trabajadores, empleados, funcionarios de la EMAP están dando falsos positivos y falsos negativos, y denunciaba públicamente que varios de los señores a quienes se les había realizado las pruebas habían dado, repito, falsos positivos y falsos negativos, y que incluso iban a tomar acciones legales por ello. Y el día de hoy, públicamente lo puedo decir, el EQ 911 va a enviar una carta al alcalde de Quito pedido en el sentido de que se realicen pruebas, pero están dando falsos positivos y falsos negativos. Y me voy a remitir a ejemplos claros. El día martes lo indiqué en el Consejo. Una funcionaria del EQ 911 se hizo la prueba con las pruebas LAM del municipio de Quito y le dio negativo. Pero ella continuaba sintiéndose mal, o se sintió mal. Claro, A los 2 días o 3, a los 3 días se hizo una prueba con plata de su bolsillo en un laboratorio privado y le salió positivo. Es que llama un falso negativo. Resulta que el día de ayer me he comunicado con el señor director y me comentó que 3 o 4 funcionarios en cambio dieron al revés, les salieron falsos positivos. Resulta que las pruebas del municipio dieron positivo. Y claro, se empezaron a preocupar, y ese es el motivo por el cual incluso están reclamando y diciendo es un efecto psicológico terrible, porque yo vivo, y uno de los funcionarios le había dicho, con sus padres de la tercera edad, grupo vulnerable, que le dieron la prueba como positiva, no sabían qué hacer, que se iba a mover a otro lado, iba a tener que ir a aislarse en la casa de algún otro pariente. Y entonces, claro, como ahora, el ECU le está diciendo muchísimas gracias, pero no nos tomen en cuenta con lo que tienen. Muchas gracias. Haga la veña y salga, resulta, y sí. Exactamente, y lo digo públicamente porque en las próximas horas va a salir esa carta. Y eso es lo que está ocurriendo. Y algo que realmente me dejó preocupado el día martes es cuando la señora científica, la señora Guamán, Linda Guamán, sí, dijo, la doctora. Exacto, una conocedora del aspecto científico, microbióloga, etcétera, dijo, las pruebas deben ser tomadas por prescripción médica. No se debe salir a la calle porque uno quiere o porque uno desea saber el resultado, tomarse una prueba. No lo dije yo, lo dijo ella. Y lo dijo de motus propio, lo dijo de motivación la propia. Exposición. Me quedé realmente preocupado porque no fue ese el motivo por el cual el señor alcalde de Quito lo dijo públicamente, vamos a comprar 200,000 pruebas para 3 millones de habitantes, seremos la ciudad con el que realice el mayor número de pruebas en el Ecuador, en las un censo mayores en el mundo. Y la señora científica nos dice que estas pruebas deben ser realizadas por prescripción médica y continúan tomándose pruebas a diestra y siniestra, en el buen sentido, por supuesto, en cualquier lado, sin prescripción médica. ¿De qué estamos hablando? Es decir, 4 millones de dólares que se han destinado. Gastado. No se han, porque esto de invertido no es, hasta aquí ya vemos que no es, Bernardo. Eso me ha preocupado. Y otra cosa más, la misma señora científica dijo que se están realizando hasta 700 pruebas diarias. Esas pruebas caducan el 10 de octubre. Hasta el momento, hasta el día martes eran 1,350 pruebas. Digamos que se han hecho 700 y 700 en los 2 días. Estamos de acuerdo, por supuesto. Entonces, habría unas 15,000 pruebas. Podremos en las próximas 12 semanas o 13 semanas, que es hasta el 10 de agosto, hasta el 10 de octubre, realizar 85,000 pruebas. Eso es lo que preocupa. Eso es lo en la que los sistemas de salud están al tope.
Pero el señor alcalde de Quito, cuando estábamos tratando el tema, dijo, me voy. Obviamente, con mucho respeto, le dejó al señor vicealcalde que no se fue. Cuando él tiene que responder. Y yo le pregunté claramente, señor alcalde, ¿usted sabe y que eran pruebas LAM? ¿Qué es lo que usted dispuso? Pues no respondió. Fue muy ambigua. La pregunta requería una respuesta en un monosílabo. ¿Sí o no? ¿O no? Y no lo hizo. Entonces son estos tipos de cosas que realmente Se preocupan. siembran más dudas. Y siembran Claro. dudas. Y incertidumbre con los resultados, que un poco, diríamos, la capital estaba sintiéndose como orgullosa de que estaba pasando. Exacto, lo que dice Luz Helena. La Sí. efectividad de las pruebas, la sensibilidad de las pruebas, según el análisis que hizo el Ministerio de Salud de México y según el análisis que hizo la UDLA, pues es del 60%. Hay un 40% Sí. que podrían dar falsos positivos y falsos negativos, que lo estamos probando. Eso deja flotando todo, daña todo en un La pregunta 40%. que voy a hacerla a ti, a mis colegas del Consejo y a la ciudadanía. Con esa duda, pregunto yo, ¿se iría a hacer que compró el municipio? Pronto salga positivo o salga falso o negativo. El doctor Guarderas, usted se hizo ya la prueba, se haría esta prueba que como Bernardo dice, yo no. Y claro, ahí, doctor Guarderas, ¿cómo reenrumbamos? Y si le van a dejar presidir a usted las sesiones, a lo mejor resulta bueno para la capital. Ayúdenos a conducirlas para que se resuelvan y podamos controlar de mejor manera y darle sentido a todo lo que han invertido, doctor Guarderas. Definitivamente esta situación es muy preocupante. Yo obviamente me sumaría a lo que acaba de decir Bernardo. Si es que tenemos tanta duda, indudablemente un ciudadano que está esperando resultados certeros de una prueba, obviamente va a entrar en duda si se hace o no la prueba. Si es que usted tiene un 40% de posibilidad de que esa prueba no tenga un resultado cierto, es indudable que usted no lo va a hacer. Por eso es que es necesario, y así lo ha dicho la doctora Guamán, que hasta el día de hoy tendremos una respuesta, la segunda respuesta de la Universidad de las Américas respecto de la validación de las pruebas. No sé si esta misma fecha, eso no lo tengo muy claro, el laboratorio privado Sinalab, que es el otro laboratorio que tiene que entregar la validación, lo tiene que hacer también para esta fecha, porque esto es importantísimo para determinar cuáles son las acciones que se tienen que tomar. En una de ellas entiendo que hay un compromiso del proveedor de reponer totalmente las pruebas. Obviamente aquí tendremos... Pero no en octubre. No, esa es la caducidad, que es muy distinta. Claro, Si es que una cosa es si es que usted recibió el producto que compró, aun cuando, con palabras de ahí sí me remito, sean mejores, lo que nos dijo en un momento la doctora Guamán, que estas pruebas LAM son mejoras, porque inclusive, fíjese usted, nos decía... Pero no son los que compramos. Claro, pero no son los que compraron y además tiene, en cuanto al límite de tensión y sensibilidad, un margen de que usted tiene que tener una alta carga viral para que se pueda debajo, vuelvo a repetir, de las 500 copias del ruido por mililitro de sangre comienza a decrecer esa sensibilidad y por consiguiente puede arrojar resultados negativos. Y decía que si siendo las LAM son mejores, no se requiere de los equipos PCR y tampoco de personal tan capacitado. Fíjese usted, esto nos demuestra aún más que existe una total falta de planificación, porque si usted compró este tema, tenía que tener muy claro que tenía que tener equipos importantes para hacer las pruebas PCR, que tenía que tener personal capacitado, que tenía que tener insumos. Es decir, usted no podía adquirir pruebas PCR simplemente queriendo comprar en el mercado porque supuestamente son las mejores. Tras de esto tenía que tener una infraestructura y tenía que tener talento humano capacitado para poder aplicar. Solo no es que pensaron venían en el comprar. mes de mayo, ¿perdón? Solo pensaron en comprar. Solo pensaron en comprar. Y fíjese usted, además del tema del sobreprecio,
además del tema de la sensibilidad, toda esta falta de planificación que indudablemente afectan una compra y que es motivo de preocupación por parte del Consejo, y nosotros que cedemos que además de esta fiscalización que lo estamos haciendo porque es nuestra obligación legal, queremos que se llegue a las últimas consecuencias con relación a Fiscalía y a Contraloría, porque definitivamente es una situación que en lugar de haber beneficiado al tema epidemiológico de control, está generando tantas dudas que ahora con ese 15%, con las 15,000 pruebas que en efecto, si es que se hicieron en los 2 días que nos ha señalado la doctora Huamán, porque hasta el día 6 de julio ella nos ha manifestado que se han hecho 13,556 pruebas, de ese 15% usted saque 40% y va a tener que hay alrededor de unas 6,000 pruebas que están no tenemos los resultados, claro, o pueden ser falsos que nos positivos generan o falsos negativos. Y dañaron todo el sistema de control y de seguimiento. Así ¿Se es. puede dar por terminado esto, Santiago? Bueno, y no sé si ustedes logran que el alcalde asuma de una vez la responsabilidad política, porque si no nos dice, pero y uno nombra y yo no sé, pues no, ¿cómo que no sé? ¿Se hizo elegir alcalde, doctor Guarderas? Bueno, es evidente que además, con toda la información, con todo este cuestionamiento, es evidente que el alcalde tiene que estar al frente de esta situación, conociendo cuáles son los resultados a efecto de tomar las determinaciones. Hay una garantía de por medio que podría servir el tema de la caducidad. Para ejecutarla. Exactamente. Y por eso el Consejo Metropolitano tomó una decisión muy importante el día martes, en el sentido de que el administrador del contrato nos tiene que presentar un informe de la ejecución y el Departamento Jurídico de la Secretaría de Salud igualmente sobre los posibles incumplimientos que se darían en el contrato. Esto es importante para poder determinar, es decir, tenemos que tener tenemos que tener objetividad para tomar las decisiones que corresponden. No podemos hacer como lamentablemente lo ha hecho los exfuncionarios de la Secretaría de Salud, simplemente dar palos a ciegas, sino que tenemos que tener las cosas muy claras para tomar las mejores decisiones, tanto en la parte técnica como en la parte jurídica. Luz Helena, siguiendo este esquema, entonces, usted ha estado trabajando, haciendo un seguimiento en territorio, han estado atrás de esto. Primero, una evaluación, ¿se siguen haciendo las pruebas con los números que se decían? ¿Se ha logrado otros acuerdos? Se hablaba incluso de ver laboratorios privados para que hagan las pruebas y uno dice, ya no hace falta. ¿Para qué? A ver, de lo que nos informaron ayer, está en este momento en stand-by el tema de, como se dice, externalizar el procesamiento de las pruebas hasta tomar las decisiones que se deban tomar respecto a estas. A las de lo que hay. Sí, y recordemos que hay 100,000 y, ojo, las especificaciones técnicas del contrato hablan de pruebas, como es obvio, que duren, que tengan que no caduquen antes de un año. Estas pruebas, claro, del año, ¿no es cierto? Claro. Caduca un lote en septiembre, otro lote caduca en octubre, de los kits de detección. Esto está siendo investigado por la Fiscalía. Con respecto a lo de los laboratorios, nunca se llegó a procesar las 1,500 pruebas diarias, que era el objetivo. Y claro, difícilmente se puede llegar a ese objetivo si es que no tienes una logística armada, si es que no has investigado bien cómo es esto de procesar las pruebas, ¿no es cierto? ¿Qué se necesita para procesar las pruebas? Esto no es como hacerse una prueba de embarazo, ¿cierto? Se necesita tecnología. No puede hacerse en la casa, sería. Así es. Se necesitan capacidades, se necesita, etcétera. Ciertas pruebas funcionan, cierta marca de pruebas funcionan con determinados insumos, ¿no es cierto? No se puede meter en la máquina pruebas porque no las va a procesar, por ejemplo. Entonces, no se tenía esa logística bien hecha, bien armada. Se tenía un convenio con la Universidad Central para que procese, digamos, de manera gratuita.
ponga su mano de obra, ponga su conocimiento pero a la que había que proveerle los insumos. Exactamente, nunca se hizo un proceso de compra de los insumos, nunca se planificó y tampoco se compró. Entonces la universidad, para sacar adelante esto, empezó a poner sus insumos de sus laboratorios para no dejar de procesar. Ellos podían procesar alrededor de 400, 500 a la semana, presentable por decirlo menos. Se había hecho otro convenio. ¿Aquí han estado viva la fiesta, Luz Helena? No sé, no sé cómo definirlo, pero es terrible. O sea, no se puede trabajar en un tema tan sensible de manera tan irresponsable. Y también se entregó al IESUR, al hospital, un lote de pruebas, me parece que fueron 10,000, con un aparato también para procesar, obviamente con prensa, con show, con acto público, etcétera. Y pasaron, me parece que 4 o 5 semanas antes de que el IES empiece a procesar. Ahora ya está procesando alrededor de 200 pruebas diarias, que es poquito, porque los laboratorios, eso es lo que pueden hacer. Claro. Todos están saturados procesando pruebas. Entonces, eso había que tener bien claro antes de decir traigo 200,000, traigo 100,000, y Quito tendrá el mejor estándar, no sé qué, como se nos el estado de propaganda. Exacto, y no se tenía la logística. Y ahora está procesando también la UTE entre 100 y 200 diarias. Tuvimos la suerte como ciudad, y debo decir, creo que es un muy buen gesto, de un laboratorio privado de Santa Elena, provincia de Santa Elena, que hacía PCR de camarón. Es un laboratorio, de lo que entiendo, muy grande, súper bien montado, al que algunos laboratorios privados también están enviando a procesar, y él donó el procesamiento de 5,000 pruebas. Y entonces hay una logística que se envía a la noche y se procesa al siguiente día. De esas 5,000, el 40% no sabemos qué pasará. O sea, no sabemos exacto. Claro, sí. Ya se sembró la duda. Exacto. Se sembró la duda. Claro. En todo caso, el procesamiento fue una pata de la que creo que siempre cogió este proceso, que muy ágilmente compró algo que no iban a poder procesar. Pero no tenía la logística para procesar esas 100,000 que se compraron. Se compraron 100,000, se pidieron 200,000, se habló de 200, se ofertaron 100. Bueno, eso es otro tema un poco extraño en el contrato, ¿no? Yo quisiera plantearles a los tres, a más de esto, que ustedes lo están haciendo, un seguimiento oportuno, o por lo menos ya estamos oportunamente enfrentando el tema. Ojalá podamos romper esas dudas, pero también las otras áreas de desarrollo del municipio, cómo están haciendo un seguimiento, y les planteo a los tres. Así es que, Bernardo, en esta última ronda, ¿qué otros seguimientos, además de esto lamentable, se está haciendo desde el Consejo? Bueno, hay 5 procesos que están siendo investigados por Fiscalía, y obviamente esos 5 procesos también tienen que hacerse seguimiento el Consejo. El presunto sobreprecio de las pruebas COVID, lo primero, por supuesto, el presunto sobreprecio en la compra de insumos de seguridad en la EMAP, gafas, mascarillas y trajes, las transferencias fraudulentas del EMAP desde las cuentas del EMAP en el Banco Central a Hong Kong, que si bien se recibieron los dos de los 3 pero queda pendiente ahí. Porque queda alrededor de $200,000, que tampoco es pelo de cochino, como decía mi abuelita, ¿no? Claro. Obviamente. 200,000. Exacto, hay otro proceso por un presunto sobreprecio, una irregularidad de peculado, por la desinfección en las instalaciones del EMAP y el reasfaltado de Quito. Ese es un proceso que debemos nosotros hacerlo seguimiento con mucho detalle, porque ahí estamos jugando alrededor de $50 millones. Si creemos que $4 millones se han sido afectados por esta compra de pruebas COVID, alrededor de $50 millones son por la repavimentación. ¿Qué es lo que pasó ahí con este proceso extraño, inconsistente, irregular de contratar
supuestamente a una empresa pública, de empresa pública EMOPA, empresa pública de las Fuerzas Armadas, pero resulta que no es a la empresa pública de Fuerzas Armadas, sino es a un consorcio. Era un intermediario nomás. Y es un consorcio en el cual están empresas, sobre todo una que se llama Genco, lo puedo decir porque probablemente es de Está en el contrato, claro. Está en el contrato. Esta empresa en la cual pues habría altos funcionarios, estarían relacionados de modo personal, de mucha amistad con el alcalde. Esta empresa habría tenido exfuncionarios trabajando en EMAP, esta empresa habría tenido funcionarios trabajando en EMOP, esta empresa habría tenido una serie de personas en el municipio de Quito relacionadas. Ese es un contrato el que hay que seguirlo. Ese es un contrato que debemos y vamos a seguir poniéndole mucho ojo. El reasfaltado de Quito. Bien por el reasfaltado, mal. Se hizo de forma fraudulenta y chueca. Y eso es lo que se tiene que determinar, mi estimado Francisco. Doctor Guarderas, este plano pone al Consejo a hacer un trabajo mayor de seguimiento y a no dar tregua para que los funcionarios administrativos, que si bien les corresponde por decisión del alcalde, el Consejo tiene que ayudarnos y garantizarnos algo más, pues, doctor Guarderas. Sí, yo diría que no solamente se tiene que poner ojo a determinados contratos, yo creo que a todos. Yo he manifestado, luego de la intervención del presidente de Quito Honesto, que hay que hacer un seguimiento a todos aquellos de contrato de emergencia y especiales, porque todos ellos existen ciertas irregularidades. Yo he venido haciendo un análisis, señalado, pedido explicaciones a cada una de las empresas e inclusive a Quito Honesto, porque usted tiene, por ejemplo, en contratos de emergencia que se han firmado contratos por autoridades que no han tenido la delegación del señor alcalde o que han tenido o han superado los montos que establece el presupuesto del Estado para poder contratar, o que se han extendido del plazo de emergencia. Es decir, usted tiene una serie de irregularidades que indudablemente se las tiene que ir profundizando, porque este tema no puede quedar simplemente en un pedido de información. Tiene que hacerse un análisis y presentar por parte de las autoridades las denuncias, las solicitudes de investigación, porque se tiene que llegar a determinar si hubo ilícitos, cuáles han sido estos ilícitos y quiénes son los responsables. Es un tema... ¿Y cómo reenrumbar también? Porque tampoco puede pararse las obras, ¿no? Efectivamente, en ese punto yo creo que se han hecho varios pedidos por parte de los concejales en el Consejo acogidos, pero la idea es que justamente lo que hemos vivido, que sea una oportunidad para hacer una rectificación en los procedimientos, para que nunca más se vuelva a cometer. Es probable que no se erradique completamente, pero por lo menos dar señales cuidado, de que los claro, procedimientos de que no es tolerable eso. Intolerable, por supuesto, pero se tiene que establecer los mecanismos y filtros necesarios para que no se vuelva a repetir estas situaciones que no solamente empañan la figura del alcalde, sino la institución municipal como tal. Es decir, aquí parecería que estamos viviendo en una institución en donde se ha dado cabida a la corrupción y eso no es verdad. Y por eso y aparece Muisne. Exactamente. Entonces, por eso tenemos que tomar los correctivos para que estas cosas no se vuelvan a repetir y para dedicarnos a lo que usted señala, Francisco, porque este puede ser un aspecto importante, pero la ciudad necesita respuestas en todo lo que existe, lo que significa vialidad, seguridad, reactivación económica, agua, servicios básicos. En ese sentido, yo creo que debemos también seguir trabajando como se lo viene haciendo en el caso del Consejo Metropolitano. Ahora estamos teniendo 2 sesiones en la semana para poder reactivar los temas. Fíjese, ahora vamos a tener a las 10 de la mañana una sesión extraordinaria en que vamos a topar un tema que es muy importante para la ciudadanía, que es la revisión técnica vehicular. Y el otro tema que tiene que ver con también un tema de salud que tiene que ver con la fauna urbana. Y yo creo que debemos ir complementando la tarea fiscalizadora con la parte con que posibilitar nos corresponde. y mover al consejo, mover al municipio, ¿no? La parte legislativa y además
en dar respuesta a lo que la ciudadanía quiere, porque sí, la Y ciudadanía está exigir preocupada por la pandemia, pero también está preocupada por la ciudad. por la vida diaria. Luz Helena, con usted terminamos. ¿Cuál sería la visión para presionar? Los dos concejales nos han dicho por dónde presionar. Usted que está también en territorio, le podríamos decir, ¿qué otra cosa cree? Que por favor, o sea, cuando uno dice Muisne, se acuerda de ese alcalde que estuvo como 25 años, que cobraba el sueldo, no iba a la oficina siquiera, se subía el sueldo y no pasaba nada. O sea, eso era, no puede ser la capital de los ecuatorianos, el distrito metropolitano, la ciudad patrimonio de la humanidad en este estado de cosas, Luz Helena. Es triste. Le voy a contar una cosa con la que me acabo de despertar, y es el mensaje de uno de los artesanos de la ronda que ocupan las casas patrimoniales. Este proyecto lo trabajamos desde Quito Turismo hace 8 o 10 años, con mucho esfuerzo para justamente darles vida a esas casas municipales que estaban vacías, sin ningún uso, y pusimos ahí bajo convenios de uso a varios artesanos para que puedan tener sus oficios de taraceado, de orfebrería, de chocolatería, etcétera, y puedan obviamente ser no solo trabajo, sino que además sean el atractivo del centro histórico. Eso mismo, ¿ya? Hoy día han amanecido esas casas vandalizadas, los talleres destrozados, Quito Eterno, que hace un trabajo maravilloso ahí, con todo destruido en sus oficinas. Creo que han puesto ya la denuncia en flagrancia, han atrapado a una persona, esas casas están siendo tuburizadas desde hace algún tiempo. Entonces no podemos dejar que lo que se ha construido, y lo que ha construido la ciudad, porque no lo ha construido nadie en particular, lo ha construido la ciudad, y lo ha construido en este caso los propios artesanos que le han apostado a estar en un lugar emblemático, trabajando de manera muy fuerte. Claro, estamos ahora en una pandemia, eso ha cambiado la dinámica de todo, pero justamente es una oportunidad para replantear las cosas y para resurgir. Tenemos que tener, entonces, yo esta mañana llamo al secretario de Cultura, al director del IMP, al alcalde le mando fotos, a la directora de Turismo, a mi equipo de despacho, al concejal Guarderas. O sea, por Dios, movamos para tener acciones coordinadas como municipio y tener planes claros de reactivación para poder salir adelante. Y cuidar la joya de la corona, que es el centro histórico. Y esto que usted acaba de reconocer, ya hay un proceso de tugurización que está siendo sostenido en esa área que ya no se vuelve atractiva, pues. Estamos perdiendo eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el municipio? Queremos que bajen la Langford todos los que tienen pequeños, grandes, medianos negocios, los que han querido ir allá, aquellos a los que les arrendamos inmuebles municipales y no les ni siquiera renegociamos, ni siquiera nos sentamos a conversar para ver si después de octubre y después de estos meses de podemos darles algún tipo de alivio o de incentivo para que se queden, o queremos que mismo se vayan y el último que apague la luz. O sea, hay que pensar, esta realidad tan dolorosa nos exige respuestas a varios niveles y respuestas coordinadas, ¿no? Hoy me dicen, sí, pero la casa no está a nuestro cargo, está a cargo del otro, y el otro dice, no, yo ya devolví la casa, ya no está a cargo mío. Por Dios, hay una dirección de bienes de inmuebles, pónganse las pilas, trabajen en equipo. Estos son temas de desarrollo económico, no solamente de dinámica económica en la ciudad. Entonces, esa es mi clamor. La ciudad tiene que seguir funcionando, tenemos que seguir cuidándonos de manera muy responsable. Un Quito solidario es posible, con responsabilidad. Exacto, solidario y unido. Y creo que ese Quito solidario se ha manifestado en estos momentos duros. Hemos tenido acciones realmente loables de empresarios, de empresas, de fundaciones, de personas naturales. Y a eso mismo tenemos que apelar para salir adelante, pero tenemos que tener directrices claras y trabajar en equipo. Y trabajar no puede ser el patio de recreo el consejo.
No. El municipio no puede. Por no. Dios. Trabajen para que rescatar eso. Les agradecemos a los tres. Luz Helena, muchas gracias. Al doctor Santiago Guarderas, al concejal Bernardo Abad, la concejala Luz Helena Coloma, han estado. Nos han hecho un poco palpar una realidad muy dura que está viviendo la capital en medio de una pandemia, y creo que es el momento de reaccionar como ciudad, pero también como autoridades. Si, como se suele decir en el barrio, te metiste a soldado, ahora tienes que aprender. Enseguida volvemos. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo. Para protegerte de las noticias falsas que